Hola a todos, muy buenas tardes, bendiciones para cada uno de ustedes, su hogar, su familia, que la gracia del Señor sea sobre cada uno y que su bendición, la bendición del Altísimo esté sobre ti el día de hoy. Gracias por conectarte, gracias a los que ya se están conectando. Hoy tenemos un programa muy, pero muy especial, Enfoque Ministerial, un canal que ha sido creado por el Señor para mantenerte enfocado en servir al Señor en el ministerio. Cuando se dice enfoque ministerial, el nombre del canal, es que te enfoque en lo que el Señor te entregó como propósito de vida, es que estés enfocado en tu ministerio. Una cosa es el llamado y otra cosa es el ministerio. El propósito, la gente dice, ¿cuál es mi llamado? Bueno, el llamado, ¿cuál es tu llamado? El llamado de Dios a ti es para el reino, te llama al reino, te llama a ser su hijo, te llama a que le recibas como Salvador. Ahora, ¿cuál es tu ministerio? ¿Cuál es tu propósito? Es otra cosa, como siempre lo aclaro. A veces uno dice, bueno, es que el llamado mío es tal o cual cosa. Bueno, se puede decir también así, pero no es exactamente preciso. A mí mismo me pasa. Pero tenemos un propósito de vida. El propósito es la razón por la cual Dios nos ha creado. Entonces, a través de este canal, el propósito que tiene este canal es revelarte, lograr llevarte al punto donde se te revele el propósito de vida. O sea, ¿por qué el Señor te creó? Acuérdense que yo he estado dando por muchos meses, el año pasado y este año, lo que son las preguntas más importantes, las 5 preguntas existenciales más importantes que hay. Esas preguntas se las he dicho muchas veces, o sea, las 5 preguntas existenciales que debes contestarte es de dónde vengo, quién soy, cuál es mi identidad, de dónde vengo, cuál es mi origen, cuál es la fuente de la vida, de la energía, del poder, de la sabiduría. Ese es de dónde vengo, mi fuente, el origen. Lo segundo es, ¿quién soy? Mi identidad. ¿Quién soy? Esa es la segunda pregunta existencial que debes contestarte. La tercera es, ¿por qué estoy aquí en la Tierra? O sea, ¿cuál es el propósito y la razón por la cual estoy aquí? La cuarta pregunta es, ¿cuál es el potencial que tengo para llevar a cabo mi propósito como hijo de Dios, sabiendo que tengo un Padre eterno, que es mi origen y mi fuente, ¿viste? Están involucradas las 4. Y la última, ¿para dónde voy? ¿Cuál es mi destino final? Allá en Juan capítulo 13, versículo 3, Juan, Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 3. Sé de dónde vengo, sé todo lo que el Padre me ha entregado y sé para dónde voy, dijo Jesús. Ese texto es poderosísimo. Bueno, ese es el propósito de este canal. Lógicamente, al tratar de cumplir ese propósito, pues voy a dar al traste con muchos conceptos, ideas, religiones, patrones de conducta, hábitos, doctrinas, creencias, que lamentablemente nos han sido muy mal enseñadas. Nos han enseñado muchas veces, aunque la intención fue buena, no estoy culpando a nadie, pero muchas veces hemos sido muy mal enseñados, no por la mala intención de los ministros, mía o tuya o de cualquier ministro, no, sino que simplemente aprendimos mal, nos enseñaron mal y nosotros cuando repetimos, perpetuamos lo que nos enseñaron, pues estamos perpetuando un error. Y el problema no es creer en Dios, el problema es creer correctamente en Dios. Mucha gente dice que cree en Dios, hasta los demonios, dice la Biblia, que hasta los demonios creen pero tiemblan. Entonces no es cuestión de creer, que la palabra creer es una palabra muy ambigua. La palabra creer es la palabra emuná, es conocer la verdad y ponerla en acción. Eso es lo que es creer en el hebreo, emuná, pero en griego, creer, la palabra pistis o el verbo pisteo, es creer basado en conocimiento o en experiencia. Ese es pisteo, que es la fe griega, que es la que traduce en el griego, cuando dice tener fe en Dios, te está diciendo debes tener pisteo, que es la palabra griega, y significa, pisteo significa tener fe basado en la gnosis, en el conocimiento que tú tengas y en la experiencia. Y esa no es la fe bíblica, lo que pasa es que la traducción te la pone de esa manera porque fue dicha en griego. Pero si la llevas al plano hebreo original, dice emuná. Y emuná es firmeza, es lealtad, es fidelidad, es la verdad revelada. Cuando dice, por ejemplo, en Génesis 15, 6, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y creyó Abraham a Dios. Ahí la palabra viene del verbo amán, del verbo amán de emuná, es de donde viene amén, de donde viene amán originalmente, el término, ¿no? El verbo. Y eso lo que significa es la verdad, o la verdad de Dios revelada para yo obedecerla. Entonces es un concepto muy diferente a la fe griega.
que viene de la gnosis, la parte gnóstica, conocimiento, los gnósticos y los agnósticos y toda esa corriente. Bueno, eso se debe, por eso hay tanta confusión hoy en día, porque fe es una cosa dentro del contexto griego muy diferente a la fe bíblica. Y por eso tenemos tanta confusión. Entonces, en este canal, el propósito que Dios puso en mi corazón fue reorientar, reinterpretar, por ponerlo de una manera, muchos pasajes bíblicos, muchas creencias, muchas prácticas, muchos patrones de conducta, muchos hábitos que la gente tiene, que son más bien hábitos religiosos, porque la religión básicamente es el intento del hombre por conseguir algo que perdió hace mucho tiempo. Ese es mi concepto de religión, el intento que tiene el hombre en esa búsqueda de no sé qué, de algo que me falta, de algo que perdí, y lo busco en las religiones, en cualquier religión, cualquier creencia. Entonces todo el mundo dice, bueno, es que todas las religiones llevan a Dios, dice la gente. No importa en qué crees, lo importante es creer en algo. Bueno, yo he hablado con personas que creen en algo y yo les he explicado que no es creer en algo, es saber creer en quien creo, porque en quien yo crea, ese gobierna mi vida. Y si tú crees en un Dios ajeno o en algo que no es cierto, en algo que no es real, en algo que es simplemente imaginario o religioso, o son conceptos de hombres, son inventos de hombres, pues tú vas a tener problemas en tu creencia, entre comillas, en donde tú estás depositando tú, pues, por cierto, tu confianza. Entonces es muy importante entender la palabra del contexto bíblico. Con esa introducción quiero hablarte sobre algo muy importante hoy, y es la importancia de conocer la profecía bíblica. En el tema que te coloqué hoy, ¿verdad? La profecía bíblica, la importancia de conocerla, así le puse la profecía bíblica, la importancia de conocerla, es para reorientarte, si se puede decir de esa manera con respecto a ti, porque hay mucha gente que necesita hacer todo, necesitamos ser reorientados en la parte profética. Pero antes de entrar en el tema, déjame ponerte algunos planteamientos para que pienses un poquito, para que pienses. La mayor parte de la gente, cuando se le habla de profecía, realmente no saben de qué estamos hablando. Bueno, la gente piensa, y aquí viene el primer error que vamos a corregir. Se ha proliferado y se ha enseñado por siglos. Mire este cerro de oro que vamos a tumbar con lo que yo voy a decir, muy simple, pero vamos a derribar y a quemar un becerro de oro, una vaca sagrada, como los hindúes que adoran veneran la vaca, la adoran, la tienen como algo sagrado, pues, y no comen carne de res, porque bueno, ese tipo de religión que tienen allá, no todo el mundo, pero tienen un concepto de ese tipo, por ponerlo de una manera. Entonces aquí tenemos una vaca sagrada que vamos a derribar, un becerro de oro, que es una abominación a Dios, pero la gente cree que es la verdad. Y no hay peor cosa que tú creer una cosa, creer que una cosa es la verdad, algo es la verdad, cuando en verdad es una mentira. Pero a ti te enseñaron que esa es la verdad, y quién te saca eso de ahí, o sea, tiene Dios que hacer un milagro. Entonces, la primera verdad que debemos entender es qué es la profecía. Te voy a decir lo que la gente cree que es profecía, y tú me dices si está correcto o no. Generalmente se cree que profecía es el conocimiento de algo que va a suceder en el futuro. La gente cree que profecía es conocer el futuro, es conocer lo que viene. Cuando alguien te profetiza, te está diciendo que va a pasar mañana, pasado mañana, dentro de 10 meses, y la gente cree que eso es profecía. Bueno, en el mundo o fuera de la escritura, es muy probable que la gente hable de esas cosas como en cuanto a que la profecía sea algo que se te revela algo que va a pasar en el futuro, pero dentro de la Biblia, eso no es profecía. Es por eso que cada vez que vamos a estudiar un tema, un tópico X, debemos tener mucho cuidado, porque si yo digo el tópico de la justicia, voy a enseñar hoy sobre la justicia. Y lo primero que hago es definir justicia. Y digo, bueno, justicia según el diccionario pequeño en la rusa o el diccionario americano tal, o en inglés o en chino, en el idioma que tú tengas, dice, este diccionario dice que justicia da a cada quien lo que merece. Y tú vas a notar que te lo dijo Urpiano, el gran filósofo Urpiano, te dijo que hace ya, qué sé yo, 2500 años por ahí, aproximadamente, que justicia era darle a cada quien lo que merece. Después, recientemente, en este siglo pasado, eh, eh, Carmeluti, creo que es el nombre de él, un jurista argentino, eh, refrendó lo que dijo Urpiano, diciendo que sí, que justicia era, y este era un jurista, un abogado,
que sí, que justicia era darle a cada quien lo que merece. Entonces, mucha gente, yo una vez leí un libro de un amigo mío, un hombre de Dios tremendo, que yo quiero mucho y tremendo, su ministerio es fuerte y tiene un gran impacto en muchísima gente en el mundo, es muy conocido. Y él escribió un folleto que hizo y yo fui a un evento que dio grande y estaba su material. Yo agarré ese folleto, ese librito que él hizo y lo puse a leer. Y él definía justicia para hablar del tema de la justicia por los diccionarios. Y exactamente decía justicia es darle a cada quien lo que merece. Y él abordó su tema bíblico en todo el folleto que tenía, hablando de que justicia es darle a cada quien lo que merece. Lamentablemente para ese hermano tenía un gravísimo error. Y es que en la Biblia la palabra sedaká del hebreo, que es la que se traduce justicia, no significa exactamente eso. Justicia no da a cada quien lo que merece, según la Biblia y según Dios. La justicia en la Biblia, la palabra sedaká, ¿verdad? O zadik, que es la palabra hebrea para justo. El movimiento de Yeshua en su tiempo, cuando Yeshua estaba en la tierra ministrando, ese movimiento que generó Yeshua lo llamaban zadik, el movimiento de los justos, de los zadik, porque viene de la palabra hebrea zedaká. ¿Y qué pasa? Dentro de ese contexto, pues, pareciera que todo está bien, pero ¿qué es la palabra zedaká en hebreo? Que traducimos justicia. En hebreo, la palabra sedaká, si buscamos con mucho cuidado, no necesariamente da a quien lo que merece en el contexto bíblico. La palabra sedaká, una de las traducciones que tiene esa palabra sedaká, que se escribe TZ para pronunciarlo como con la fonética TZA, no es que se escriba así la fonética, C, ¿verdad? Sedaká, TZE, da, K, sedaká. Ese término sedaká, cuando yo lo busqué fuertemente dentro del contexto hebreo, conseguí algo que me impresionó. Sedaká tiene que ver con la acción de Dios en donde en su plan de redención y por su justicia divina, por su sedaká, va a reivindicar al hombre a su estado original en el cual él lo creó. Es la restauración del hombre que cayó cometiendo iniquidad y Dios a través de un acto de redención, no de expiación, de redención, porque para que haya redención tiene que haber una propiciación y Yeshua es la propiciación por nuestras iniquidades, porque de lo que nos va a redimir es de la iniquidad, no del pecado. El pecado es parte de la iniquidad. La palabra correcta es iniquidad. Dentro de la iniquidad está la rebelión, el pecado y todo lo que tú quieras. Pero la iniquidad es de lo cual Yeshua nos redime. Y al redimirnos de la iniquidad, lógicamente, nos redime también del pecado y de la rebelión. Pero como esta clase no es una clase sobre iniquidad, solamente para que tú lo veas. Entonces, la palabra sedaká tiene que ver con la redención del hombre de la iniquidad a través de un acto propiciatorio. Esto no es por el perdón, Dios no perdona la iniquidad, Dios la redime. Dios presenta un sacrificio propiciatorio de Yeshua, en este caso, que derrama su sangre, sangre del pacto de vida, y al morir se hace iniquidad por nosotros, y al recibir la iniquidad, Hebreos 2.14, dice que destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Quiere decir que se hizo muerte, él murió. Dice, yo soy el que estuve muerto y ahora vivo. Al morir, porque lo mata la iniquidad, al Hijo del Hombre, no al Hijo de Dios. ¿Se acuerdan que el Hijo de Dios fue el que se humanó y dejó sus prerrogativas como Hijo de Dios y se hizo hombre? Entonces, siendo el Hijo del Hombre, que es una función muy diferente a la de Hijo de Dios, se hizo Hijo de Hombre para, como Hijo de Hombre, sin iniquidad en su vida, ir al Calvario para presentarse como sacrificio propiciatorio, según dice Hebreo. Dice, para yo cumplir lo que la cabeza del rollo está escrito de mí. O sea, la profecía bíblica sobre él como el Hijo del Hombre. Entonces, era el Hijo de Dios, se hace Hijo de Hombre, deja su prerrogativa divina, Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Vaya pues en vosotros este mismo pensar que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de todos sus atributos divinos y se hizo hombre, y siendo hombre se hizo siervo de que de la iniquidad en el madero, para morir y resucitar y entonces sentarse en el trono de la gracia de Dios, habiendo redimido a la tierra, al mundo, al hombre. Eso es redención. No, eso no es perdón de pecado, eso es redención. La redención tiene que ver con
redimir al hombre de la iniquidad, porque la iniquidad no se perdona, la iniquidad hay que redimirla. El pecado, si tú cometes un pecado, porque es una falta menor, la palabra pecado es una falta menor, amartía del griego. Tú cometes un pecado, Señor, perdóname, ya. Pero la redención no se perdona. Para el hombre, para Dios poder redimir al hombre, tuvo que hacer un sacrificio propiciatorio, que es Yeshua, porque no se perdona la iniquidad, se redime. Hay una gran diferencia entre redimir y perdonar. Hay una gran diferencia entre iniquidad y pecado. El pecado se perdona, la iniquidad se redime. Cada cosa en su sitio. Cuando hablamos entonces de justicia, ¿cuál es la justicia, entre comillas, esa palabra? Pues esa palabra no traduce la palabra ser acá, pero la usamos, pero hay que explicarla, hay que redimir esa palabra justicia, hay que ponerla en el contexto bíblico, hay que desambiguarla, es el término correcto, porque la palabra justicia para nosotros es darle a cada quien lo que merece. Entonces, para que la palabra justicia sea bien usada, en el pasaje bíblico tienes que desambiguarla del concepto tradicional que tiene y renombrarla o darle un concepto nuevo, porque sí es justicia, pero es justicia divina. Entonces ahí la diferencia es que la sedacá es la justicia divina y la justicia como tal es la justicia del hombre. Entonces dice la Biblia ¿cómo es que dicen en Jacobo? Dice, porque la justicia del hombre, ¿verdad? No tiene efecto en el juicio de Dios, en absoluto, la justicia del hombre. El hombre debe operar en la justicia divina para poder actuar de acuerdo a la palabra. Es muy importante eso. Entonces, eso es justicia. Bien, vamos a la profecía. El mismo caso. La gente oye la palabra profecía y dice, bueno, profecía significa que nos revelen el futuro. Hermano, profetísima, a ver qué va a pasar mañana. Eso de profecía lo hacen los brujos, los hechiceros para engañar a la gente. Ese tipo de profecía que revela el futuro es el que usan los hechiceros, los brujos y muchos ministros por ignorancia, por desconocimiento, claro está, no porque lo quieren hacer así, usan ese tipo de profecía, gente que se ha convertido de la brujería y la hechicería, gente que se ha convertido de la brujería y la hechicería, y conozco unos cuantos ministros bien conocidos que salieron de ese mundo, varios profetas, ellos emplean la terminología que usaban en la hechicería y la brujería, aún la palabra profecía la usan como la usaban en el poder de las tinieblas cuando eran brujos, y hablan de profecía como revelarte el futuro. Y eso es satánico. La profecía no tiene nada que ver con la revelación del futuro. Tremendo golpe le hemos dado hoy en día a un concepto y una doctrina que se ha perpetuado por, pues, yo diría, 2000 años por lo menos. Un error perpetuado dentro del sistema eclesiástico y no tiene nada que ver con la Biblia. ¿Qué es profecía entonces? Según la Biblia. ¿Cómo se llama este programa? Enfoque ministerial. Yo trato en lo poquito que sé, porque tampoco sé mucho, y lo digo con sinceridad. Mientras más uno sabe, más sabe que no sabe nada, pues como diría Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Bueno, mientras uno más aprende de la Biblia, más se da cuenta de cuán poco sabe. Y eso es lo que me pasa a mí. Y nos debe pasar a todos. Entonces yo no sé mucho tampoco, yo estoy aprendiendo, tengo 43 años aprendiendo y apenas yo creo que estoy gateando. Y soy sincero, estoy abriendo mi corazón. No pienses tú que porque yo enseño todas estas cosas y bueno, este hombre, no, yo no me creo nada, hermano. Yo estoy más bien apenado con el Señor de estar 43 años en el ministerio y saber tan poquito cuando debería saber tantas cosas que no he sabido por no ser diligente, por ser desobediente, por pecar, por fallar. Tantos errores que he cometido en mi vida, pues no he logrado alcanzar lo que tenía que alcanzar. Es por eso que me amparo en el versículo que dice cuando el justo tuerce su camino, el Señor lo enderezará. Y eso es lo que yo le pido al Señor todos los días. Señor, endereza mi camino todos los días porque no me es fácil, pero confío en ti. Entonces, basado en eso, en ese principio, vamos a hablar ahora de la profecía bíblica, no de la profecía de los brujos y los hechiceros, que se ha perpetuado dentro del sistema eclesiástico. Entonces, estamos sacando un cáncer de la iglesia, del sistema eclesiástico, del cristianismo, que ha destruido muchas vidas. Y la gente cree que cuando habla con un profeta, el profeta le va a decir el futuro. ¿Qué es lo que revela un profeta? ¿Cuál es el propósito de una profecía? Sencillo, revelarte el diseño divino, no el futuro. Y estos son conceptos míos en el sentido
que he leído tanto libro de profecía que ya no quiero leer más, porque Dios me ha mostrado la palabra. Entonces ya me cansé de internet buscar y ese montón de conceptos de hombre. Entonces me cansé, dije, Señor, ayúdame bíblicamente a que yo produzca un concepto por tu espíritu, claro está, ¿no? Digo mío, porque el Señor me lo reveló, pero no es mío, eso es del Señor, claro está, pero digo que es propio, pues de propia experiencia, a eso me estoy refiriendo, de propia experiencia por el Espíritu Santo que me ha dado la gracia de buscar el término. ¿Qué es profecía? Estas son mis propias conclusiones de lo que Dios me ha revelado a mí. Tú pésala, porque yo no estoy diciendo que tengo la verdad, yo te estoy diciendo que esa es mi experiencia con el Señor, lo que el Señor me ha revelado. Y yo estoy diciéndolo con toda propiedad y con toda responsabilidad lo que estoy diciendo. Y el único que me puede juzgar en cuanto a eso es el Señor. Ahora, tú puedes juzgar lo que yo digo, no a mí, pero puedes juzgar lo que yo digo. Dice la Biblia, juzgar la profecía, no la menosprecie, pero júzgala. Entonces tenemos derecho a juzgar lo que otros dicen. Tú puedes juzgar lo que yo digo, no a mí, pero sí lo que yo digo. Tienes todo el derecho. Pero yo te doy lo que yo he aprendido. Bíblicamente, la palabra profecía, algo que es profético. ¿Qué es? Bueno, es la revelación del diseño divino, del plan de Dios, de la idea original de Dios, de la intención. Cuando Dios crea las cosas, tiene una primera idea, una primera intención. En esa primera intención es lo que se llama un precepto. Un precepto viene de una idea original. Esa idea original crea el precepto. Ese precepto crea los conceptos. Y de ahí viene la palabra concepto, que está a la par de, y entonces es cuando puedes definir las cosas. Es por eso que antes de comunicarnos debemos tener los conceptos claros, si manejamos el mismo concepto de algo. Porque a veces hablamos con una persona y para esa persona una cosa, por ejemplo, para mucha gente la justicia en el Evangelio es que Dios le da a cada quien lo que merece, como dicen los abogados, los juristas. Y lamentablemente eso es un concepto del mundo, no de Dios. Si Dios, en su justicia divina, nos diera a nosotros lo que merecemos, todos estaríamos muertos, porque todos estábamos en iniquidad y el mundo está en iniquidad. ¿Qué hubiese pasado con Adán cuando cometió iniquidad? Dios tenía que darle una justicia humana, ¿verdad? Según los humanos, y agarrarlo y darle lo que merecía. ¿Y qué mereció? La muerte. Enseguida que él cometió iniquidad, no pecó, cometió iniquidad, murió. Pero había algo. Y es que en el plan divino, la sedacá, la justicia de Dios es diferente a la justicia del hombre. Si Dios hubiese aplicado la justicia del hombre, nunca hubiese habido redención. Pero él aplicó la justicia divina, que es la palabra sedacá. La estamos desambiguando del término justicia humana, la estamos llevando y tenemos que, la palabra justicia humana está contextualizada en los humanos. Tenemos que descontextualizarla del humano, pasarla al hebreo, a la justicia divina y contextualizarla dentro del concepto bíblico. Yo lo que estoy haciendo es contextualizando la palabra justicia dentro del hebreo, que viene a ser reivindicación, redención, devolverle al hombre por gracia la redención y ponerlo en su estado original. Eso es justicia divina, ¿ves? Que es muy diferente. Entonces estoy descontextualizando acá, ¿verdad? De lo humano y contextualizando en el mundo espiritual. Y eso es justicia divina. Profecía. Profecía en el mundo y en los hechiceros y los brujos y lo que el mundo quiere que digan es que, de qué se trata el futuro. Revélame el futuro. Bueno, tiene los astrólogos, los brujos, los hechiceros, toda esa gente te hablan del futuro. Te predicen el futuro. La Biblia, cuando habla de profecía, no tiene nada que ver con predecir el futuro. ¿Por qué? Porque Dios no tiene futuro. En Dios no existe el futuro. Eso existe en el tiempo, en nosotros acá. Dios es un eterno presente. Yo soy el que soy, el eterno, eso es todo. Yo soy eterno. Yo soy el que soy, yo soy eterno. Entonces, para el Señor no existe futuro. Cuando Él te da una palabra profética, Él te revela un diseño contextualizado en tu presente. La palabra de Dios siempre es presente, nunca es pasada ni futuro. Entonces, la profecía no es algo que va a pasar en el futuro ni que sucedió en el pasado. La profecía es algo que está siempre en tiempo presente. Claro, ¿cómo lo explico? Porque no hay palabras espirituales para explicar esto. Yo soy el que soy. No dice yo soy el que fui, que seré. Yo soy el que soy. No hay pasado ni futuro ni presente. No existen tiempos de verbos. Dios es. Todo el que se acerca a Dios debe creer que le hay, no que Él existe en hebreos.
Cuando la gente dice, todo el que cree en Dios debe creer que Él es, que Él existe, dice alguna traducción, que Él existe. Dios no existe. Dios es. ¿Cómo que no existe? No, Dios no existe. Ahí veo yo debates en el internet, un pastor contra un ateo, un psicólogo, por cierto, y el otro, y muchos. Y entonces ese debate entre la iglesia evangélica cristiana que quiere probar que Dios existe y el otro quiere probar que no existe. Y yo veo todos esos debates y yo me sonrío, no me burlo, pero me sonrío. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos tiene razón. El ateo dice que Dios no existe y tiene razón. El cristiano dice que Dios existe y está equivocado, porque Dios no existe. Más tiene razón el ateo que dice que Dios no existe que el cristiano que dice que Dios existe. ¿Por qué? Porque bíblicamente Dios no existe. Dios creó la existencia. No dice que Dios es eterno, es increado. Entonces, ¿cómo algo increado va a existir? Algo que existe es algo que ha sido creado. Dios creó la existencia y todo lo que existe tiene un principio y un fin, pero Dios no tiene ni principio ni fin, entonces no existe, porque algo que existe tiene principio y tiene fin. Dios no tiene ni principio ni fin. No sé si me expliqué. Filosóficamente es complejo, ¿verdad? Es como cuando dicen en Hebreos 2:14, dice, el Señor destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Cómo tú me explicas eso? Dice, Él participó igual que nosotros en carne y sangre, dice que participó de carne y sangre como nosotros, destruyendo por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Entonces, ¿cómo tú destruyes con la muerte a la muerte? Bueno, Él se hizo muerte. Él tuvo que morir en el madero, ¿verdad? Murió y se hizo muerte. Y dice que cuando la muerte se apoderó de él, usó la muerte para destruir la muerte. ¡Wow! ¿Qué es esto? Lo que está en Juan capítulo 3, versículo 14. Porque así como la serpiente fue levantada en el desierto, ¿se acuerdan? La serpiente de bronce en el desierto. Y el Señor le dijo a Moisés, dile que cuando sean pecados por la serpiente, todo eso fue provocado por Dios mismo, todo, para podernos dar una muestra de su grandeza y de su sabiduría. Y la gente era picada, entonces creó una serpiente de bronce y la levantó en un asta, en un poste, por decirlo de una manera. Le dijo Moisés, cada vez que sean picados por una serpiente, que levanten su mirada, vengan acá y vean la serpiente de bronce y eran sanados inmediatamente. Y yo dije, cuando yo vi eso, yo dije, pero ¿cómo es esto? Dios usa una serpiente para que la vean en un madero y cuando la ven, esa serpiente de bronce, bronce es símbolo de juicio, la persona recibe sanidad. ¿Y por qué no puso otra figura? Porque una serpiente para ser sanado. ¿Acaso que las serpientes sanan? Serpiente es un símbolo del diablo, la serpiente antigua, serpiente. Entonces uno dice, esto no tiene sentido. Y un día Dios me mostró que Yeshua en el Calvario se hizo iniquidad. Y ahí viene el sentido de la serpiente, se hizo iniquidad. Él dice que se bebió la copa de ¿qué? De maldición. ¿Recuerda Pablo? Cuando Yeshua dice que estaba en el huerto. Y Yeshua dijo, Padre, si es posible, aparte este cáliz de mí, pero que no sea voluntad sino la tuya. ¿Recuerdas ese pasaje? Okay. ¿Qué copa se estaba bebiendo? La Biblia enseña que era la copa de maldición. ¿Qué es la copa de maldición? La copa de iniquidad, de toda la iniquidad del hombre que ha cometido desde el primer hombre que cayó Adán hasta el último que exista. Toda esa iniquidad dice que se la bebió ese día. ¿Y qué pasó con él? Al beberse la iniquidad, poner el Padre toda la iniquidad en él por causa de la ley mosaica. Porque lo que permitió que él bebiera esa copa fue la ley mosaica. Porque la ley mosaica es la que le da fuerza al pecado. Si no existiera la ley mosaica, el pecado y la iniquidad no tiene valor. Lo que refuerza la iniquidad es la ley mosaica. Pablo lo dijo, yo no conociera que adulterar el pecado si la ley mosaica no lo diera, la ley que Dios le dio a Moisés, que es lo mismo. Entonces conocí el pecado porque conocí la ley mosaica, si no nunca hubiese conocido el pecado. Entonces el conocimiento del pecado al hombre viene por la ley mosaica. La ley mosaica no salva, condena, mata. 2 Corintios 3, se lo he dicho muchas veces. Cuando Yeshua se hace iniquidad, la muerte entró a él, porque la iniquidad mata, no el pecado. El pecado es una falta menor, acuérdese bien. La palabra martía, pecatum en hebreo, perdón, pecatum en latín significa una falta menor, un delito menor. Igual que amartía en griego. Es una falta menor. No es el pecado lo que mata. El pecado, tú cometes un pecado, tú y yo ahorita cometemos un pecado y lo confesamos y pedimos perdón. Porque el pecado se perdona, la iniquidad no. La iniquidad es muerte. Y para tú ser redimido, tiene que haber un sacrificio propiciatorio, un derramamiento de sangre por Yeshua, que es el que te va a redimir, porque la iniquidad no se perdona.
Entonces el hombre no tiene cómo acercarse a Dios, cómo pedirle que lo salve. Ay, confiesa al Señor que el Señor te salva. No, miles de personas allá afuera todo el día confiesan al Señor y nunca son salvos. Porque la salvación es algo que emana de una decisión del hombre. Romanos capítulo 3, versículo 11. No hay quien busque a Dios, no hay ni uno solo, todos se extraviaron. La salvación es un acto de la prerrogativa divina de alcanzar al hombre, porque desde el día que el hombre cayó en iniquidad, quedó deshabilitado para comunicarse con Dios, se creó un vacío entre Dios y el hombre. Entonces no hay manera que el hombre busque a Dios. Lo dice la Biblia. No hay quien busque a Dios. Romanos capítulo 3, versículo 11. Todo ese capítulo léelo. Entonces la salvación es un acto de la soberanía divina sobre el hombre. Ah, usted me está diciendo entonces Dios salva a quien Él quiere. Correcto. Dice, yo tengo misericordia del que tenga misericordia. Y yo me compadezco del que yo me compadezca. Jesús dijo, la salvación para el hombre es imposible, se lo dio a los discípulos, mas para Dios es posible. Jesús dijo, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. El libro de los Hechos dice, y el Señor añadía cada día lo que va a ser salvo. Jesús dijo, nadie viene a mí si el Padre no le trajere. Entonces, dime, ¿estoy mal o estoy correcto? Si no hay la intervención divina, en el caso de Adán, Génesis 15, 16, 17, cuando Dios hace el pacto con Adán en Génesis 15, que cayó una oscuridad y él había matado unos animales que Dios le había orientado y espantaba los amuros, los animales, las aves de rapiña para que no se comieran el sacrificio. Y de repente le cayó un sueño profundo y quedó dormido. Y ahí apareció una antorcha encendida y un horno ardiente. La antorcha, Yeshua. El horno, el Padre, está en los Salmos. ¿Y dónde estaba Abraham? Durmiendo. ¿Y qué hicieron el Hijo y el Padre? Se hizo un pacto, el Padre y el Hijo, ¿verdad? Tenían el poder para hacer un pacto como benefactores. El pacto lo hizo el benefactor. Y el beneficio del pacto, el beneficiario, era el hombre. Entonces, cuando el padre hizo el pacto con Abraham, Abraham estaba dormido. ¿Y por qué Abraham estaba dormido? ¿Qué representa Abraham estando dormido? A Adán cuando murió. Abraham dormido representa a Adán. Esto es algo que Dios me reveló a mí. Yo no estoy diciendo que sea la verdad, porque la diga ya o acá, no, es porque Dios me la reveló. Abraham dormido allí representa a Adán que está dormido, muerto, pues. Despiértate, tú que duermes, o sea que estás muerto espiritualmente. Abraham estaba dormido. ¿Y a quién representa Abraham en esa muerte, en ese estado de dormir, de estar dormitado totalmente? A Adán, que está caído. Adán no puede salvarse a sí mismo, ni Adán ni su descendencia no pueden salvarse a sí mismo. ¿Por qué? Están caídos. El hombre no puede buscar a Dios. Entonces, Dios pone a Abraham a dormir. Y el Hijo y el Padre hacen el pacto, como estaba escrito en el rollo, Hebreos capítulo 10, y todo eso que está ahí en Hebreos. Y te explica todo eso. Entonces, cuando Dios y el Padre Dios y el Hijo hacen el pacto con esa sangre derramada, que era la expiación, pero que era una tipología de Cristo, de la sangre y del cuerpo de Cristo que estaba presente ahí, y eso era una tipología. Cristo es el antitipo y el animal es el tipo. Abraham es el tipo, era Adán, ¿verdad? Y aquí tenemos a Abraham como tipo también de Adán, pero el antitipo es Yeshua, que nos daría la vida. Entonces, Abraham estaba dormido, se hizo el pacto y cuando Abraham despierta, Dios se le revela y le explica lo que ha hecho. Pero ¿qué hizo Abraham? Nada, era el beneficiario. No proporcionó nada. Lo único que proporcionó Abraham, representando a la humanidad, era la condición de iniquidad que el hombre tenía. Y era el beneficiario, que te lo explica en Hebreos capítulo 7, 8, 9. Entonces, entendiendo el contexto bíblico del pacto divino, de cómo funcionan las cosas, entendemos ahora que en el Calvario, Yeshua se hace iniquidad. Mira lo que es la profecía bíblica. Yeshua se hace iniquidad. Te estoy hablando del diseño divino. Yeshua se hace iniquidad en el Calvario, no pecado, iniquidad. Lo que pasa es que traduce la palabra martía, la traduce pecado, porque es la terminología latina. Es la terminología latina peccatum o amartía griego. No, vete al hebreo. El hebreo es la palabra avón. Avón, desde el principio es avón.
Y esa palabra significa transgresión o prevaricación del pacto divino. Y cuando se transgrede el pacto, la consecuencia es la muerte. El día que ciertamente comience de ese árbol, morirás. Punto. Eso es iniquidad. Entonces, cuando habla de qué fue lo que hizo Adán, a través de todo el Antiguo Testamento aparece la palabra abón, iniquidad, a menos que esté mal traducida, dice pecado. El alma que pecare morirá. Ni alma ni es pecado. El nefesh no es un alma, el nefesh es la conciencia del hombre, es el ser natural del hombre, es el nefesh, ¿verdad? O el psijí del griego, que lo traducen los católicos alma, pero no es alma, es una vida, es la vida del hombre, la vida natural, que Pablo usa. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque se han de tener espiritualmente. Hablando del hombre natural, hablando del nefesh, no del alma. Alma es una terminología católica romana que se usó en los tiempos de Roma. En Roma, los romanos usaban la palabra alma, de espíritus que andaban por ahí vagando, y una terminología totalmente pagana. Pero cuando tú hablas de la Biblia, estás hablando del ser natural. Entonces, en la vida, aquel que pecare, no, aquel que esté en iniquidad morirá. Esa es la traducción correcta de Ezequiel 18. Aquella persona, aquella vida que cometa iniquidad, pues está en muerte, porque la iniquidad es lo que mata. En el Calvario, Yeshua se lleva la iniquidad del hombre, porque vino a tomar nuestro lugar. Hubo un intercambio en el Calvario. Él era santo, perfecto, sin manchas, sin arrugas, sin contaminación. Y la ley mosaica venía a matar y a condenar. Eso venía la ley mosaica. Todo el que está bajo la ley, dice la Biblia, y corríame los que practican el judaísmo, si estoy equivocado, todo el que está bajo la ley está bajo maldición, lo dice la Biblia. ¿Por qué? Porque la ley mosaica condena y mata, no da vida. Capítulo 3 de 2 Corintios. Todo el capítulo te lo dice Pablo en los Hebreos. Capítulo 7, 8, 9, 10, 11, todo eso está ahí. Entonces, cuando Yeshua se hace iniquidad, la muerte se apodera de él. Pero él iba a destruir por medio de la muerte, que tiene el imperio de la muerte. ¿Qué significa que la muerte se apoderó de él? ¿Qué significa esa serpiente en el desierto? La iniquidad. ¿Y por qué representaba a Jesús? Porque era el tipo de lo que iba a suceder en la cruz cuando Yeshua se iba a hacer iniquidad. Entonces, ¿qué pasó allí? ¿Por qué Jesús haciéndose iniquidad? El Padre lo resucita y ahora puede liberarnos de la iniquidad. Porque cuando tú tienes una picada de serpiente, por eso el Señor puso la serpiente para que picaran a la gente y fueran a la serpiente, para buscar la solución en la serpiente de bronce. ¿Por qué si picas la serpiente? ¿Por qué si la serpiente pican a la gente? ¿Por qué tenían que ir a ver una serpiente de bronce en un palo puesta así, elevada, como dijo Jesús? Así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿De qué está hablando? Está hablando del antiofídico. ¿Qué es el antiofídico? El antídoto para la picada de serpiente. ¿De dónde se saca el antiofídico? Del mismo veneno de la serpiente. Entonces Yeshua en el Calvario se hace iniquidad y la muerte se apodera de él. Pero como él no tenía iniquidad en él por su propia cuenta, sino que era la nuestra, es como cuando el doctor agarra el veneno, el farmacéutico, el que es experto en eso, agarra el veneno de la serpiente, lo mezcla con sangre humana y en un proceso químico, biológico ahí, que yo no lo conozco muy bien, se produce el antiofídico, sangre humana, o si es un veneno si es un antiofídico para caballos, pues con la sangre de los caballos, así sucesivamente, ¿no? Entonces, sangre humana y producen con el veneno de la serpiente y la sangre, se produce el antiofídico. Y te lo inyectan. ¿Qué es lo que te inyectan? Veneno mezclado con sangre humana. Y eso hace que la serpiente, por lo menos la mamba negra, dura 18 minutos o 20 para morirte. Si no te ponen el antiofídico de la mamba negra, te mueres. ¿Me sigues o no? Entonces, ¿qué pasó en el Calvario? Yeshua se hizo iniquidad y murió. Y por medio de la muerte, destruyó la que tenía anteriormente, porque al él derramar su sangre en el Calvario y entregar su vida, como no tenía memoria de iniquidad, no de pecado de iniquidad, entonces la maldad que entró y el veneno de la iniquidad que entró en él para matarlo, se mezcló con la sangre derramada en el mundo espiritual, porque era así que se hacía legalmente. Se mezcló la sangre de Yeshua, que era vida, no estaba contaminada, con el veneno, y eso creó el antiofídico. Es por eso que la sangre de Yeshua nos limpia de toda iniquidad. Por eso que dice, él destruyó por medio de la muerte, que tiene el imperio de la muerte.
Esto te lo estoy poniendo como fundamento para que entiendas de qué te estoy hablando cuando hablo de profecía. Porque para el Señor no hay futuro ni hay pasado, todo es presente. El Señor por eso nunca promete, porque Dios no promete cosas, porque Dios no trabaja con el futuro, ni con el presente. No digo ni con el pasado. Dios es un eterno presente, por ponerlo de una manera. Entonces él nunca promete algo. Cuando Dios habla, su profecía es siempre presente, nunca futura. En otras palabras, Dios nunca ha prometido que salvaría a nadie. Dice que Él inmoló a su propio Hijo antes de la fundación del mundo. Inmoló a su propio Hijo antes de la fundación del mundo, antes que nos creara a nosotros como seres humanos, antes que Adán existiera, ya Jesús había sido inmolado. Dice la Biblia, no yo, antes de la fundación del mundo. ¿Cómo Dios pudo saber? Eso se llama presciencia o prognosis en el griego. Presciencia, no presencia, sino presciencia, prognosis, conocer las cosas con antelación. Como Él nada le sorprende, Él lo sabe todo, y eso es lo complejo a veces para nosotros entender, porque Él no existe. Todo lo que existe tiene un principio y un fin. Entonces nosotros tenemos una referencia cuando nací, cuando muero. Pero Dios no existe, entonces Él no tiene ni pasado, ni presente, ni futuro. Dios es increado. Él creó la existencia. Él no existe, Él creó la existencia. Es el padre de la existencia. ¿Me sigue o no me sigue? Por eso es que el hombre, el ser humano, cuando piensa en Dios, Dios no existe y tal, y pelea con Dios, es porque no entiende que Dios es increado, que Dios es supraexistencial, porque Él creó la existencia. Entonces, ¿cómo un ser humano va a explicar a Dios? Por eso es que los ateos dicen que Dios no existe, y tiene razón el ateo. ¿Por qué tiene razón el ateo cuando dice Dios no existe? Porque Dios no existe. Pruébamelo, y no tienes cómo probárselo. En términos como Él lo quiere, intelectualmente no, porque la existencia de Dios no es real. Él no existe, Él creó la existencia. Si Dios existiera, lo podría matar, meter preso, demandar, pero no, Dios es supra existencial. Entonces tú ves los debates, el cristiano evangélico probando la existencia de Dios y el científico diciendo que no existe. Lamentablemente la razón la tiene el científico, Dios no existe. Dios es increado. Si existiera, alguien lo creó, pero Él es la primera causa. Esa primera causa es Dios. ¿Y quién creó esa primera causa? Nadie, Él es increado. Y ahí viene el resuelto el problema filosófico de quién creó a quién, y este creó a este, aquí. Entonces llegan al final y por fin, entonces, ¿de dónde salió la Tierra? De una primera causa, dicen los científicos, pero no saben cuál es esa primera causa. Esa primera causa se llama Jehová, el Dios creador, que no es creado, sino que crea, que no fue creado, sino que creó, y que va más allá de la existencia y de la vida en términos espirituales. Dentro de ese contexto de la profecía, ¿qué es profecía? Es la revelación del plan divino. El plan de, fíjate cómo te lo puse. ¿Qué es la profecía? La profecía bíblica, tú lo acabo de escribir ahora, 5 o 10 minutos antes de empezar el programa. Sinceramente no tuve mucho tiempo hoy de estudiar y solamente puse los conceptos. La profecía bíblica dice, básicamente es la revelación divina del diseño y plan del Eterno para con el hombre y la tierra. Fíjate que te dije, básicamente es la revelación divina, la profecía del diseño y plan del Eterno para con el hombre. Fíjate que es un diseño, un plan que Dios te está revelando. Él no te está revelando el futuro, te está revelando un diseño que es eterno. Él no tiene nada que ver con pasado ni futuro, sino un diseño que Él tiene. Y en toda profecía bíblica, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, Él te revela el diseño. Por eso se llama palabra profética. La Biblia es un libro profético. ¿Qué significa eso? ¿Que está lleno de profecía? No, porque no toda la Biblia es profecía, pero toda la Biblia es profética. No toda la Biblia es profecía, pero toda la Biblia es profética. Cuando hablamos de la verdad, por ejemplo, ¿es la Biblia? ¿Toda la Biblia es la verdad de Dios? No, toda la Biblia no es la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque ahí hay, Satanás habla en la Biblia y dice un montón de mentiras. Los demonios hablan, Satanás habla, hombres mentirosos hablaron. O sea, ahí hay registrado en la Biblia un montón de mentiras y engaños de los hombres.
Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que porque eso está escrito en la Biblia, entonces todo lo que dijo Satanás es verdad? No, no, un momentico. Lo que dijo Satanás puede ser verdad. Verdad que lo dijo, pero no es la verdad. Entonces, lo que se registra en la Biblia, todo es verdadero. Es verdad que Satanás lo dijo, es verdad que Satanás hizo esto, es verdad que aquel mintió, es verdad que Acán hizo esto, es verdad que Adán cayó, es verdad, es verdad, es verdad. Ahora, una cosa es que sea verdad porque está en la Biblia, es verdad que se hizo. El hecho es registrado como algo que sucedió, que es verdad que sucedió. Pero el hecho de que sea verdad que sucedió no lo constituye en la verdad de Dios, porque los hechos que suceden o que acontecen no necesariamente son la verdad de Dios, simplemente son verdaderos. Es verdad que sucedieron, es verdad que acontecieron, pero no es la verdad de Dios. Entonces la Biblia está llena de muchas cosas que sucedieron, que es verdad que sucedieron, pero no son la verdad de Dios. La verdad de Dios solamente es verdad cuando sale de la boca de Dios. ¿Me sigues? Cuando Dios habla, Dios no promete, Dios da una verdad. Él es el principio y el fin. Antes el principio es Él y después el fin es Él. Entonces, lo que Dios habla es la verdad. Pero dentro de la Biblia hay tres elementos para conocer la verdad. La inspiración, la revelación y la iluminación. Si tú no dominas qué es inspiración, qué es revelación y qué es iluminación, no vas a entender nunca qué es verdad y qué no es verdad. Porque hay versículos bíblicos, por ejemplo, cuando Lucas habla en Hechos, oh Teófilo, te revelo todas estas cosas, he registrado todas estas cosas y te las cuento y te las narro tal como acontecieron y tal, qué sé yo. Eso es un hecho donde él está registrando algo que le está diciendo a Teófilo. Eso no contiene la verdad de Dios, simplemente le está diciendo lo que hizo. ¿Es verdad que registró eso? Sí, es verdad que Lucas dijo todo eso. ¿Contiene eso alguna verdad de Dios? No. O sea, cuando algo se escribe en la Biblia, se escribe por inspiración de Dios. Ahora, quien escribió el pasaje, el profeta, sea Moisés, sea el que sea, lo escribió por inspiración de Dios y te reveló lo que Satanás dijo, hizo o lo que comentó Satanás. Quien está escribiendo por inspiración y por la inspiración divina te está revelando lo que Satanás dijo e hizo. Eso no hace lo que Satanás dijo o hizo verdad de Dios, simplemente que fue verdad que sucedió, pero no es que sea la verdad de Dios, es Satanás haciendo lo malo, pero está registrado. Entonces, toda la Biblia contiene la verdad de Dios, la Biblia, claro está, pero no todo lo que dice la Biblia es la verdad de Dios, sino que la Biblia por inspiración registra hechos que sucedieron, que son verdad que sucedieron, la mentira de Satanás, los pecados de los adulterios de David, eso está registrado, que eso es verdad que sucedió, pero no es la verdad de Dios. Que tiene que ver Dios con el pecado de David, de Salomón, la idolatría de Salomón y cómo le construyó templo a los moabitas. Eso es verdad, eso está en la Biblia, eso es verdad que sucedió, pero esa no es la verdad de Dios, ahí no hay ninguna verdad divina. Simplemente se está narrando un hecho verdadero que por inspiración, el que escribió eso lo escribió por inspiración y reveló el pecado de Salomón o de Adán o del que sea. Pero la verdad es cuando Dios habla. La verdad solamente sale de la boca de Dios. Entonces, cuando Jehová dijo, ahí sí. Pero no cuando un profeta registró algo o un soferín, escribió algo, tanto en el Nuevo Testamento registraron los hechos, que fueron verdaderos, pero no necesariamente son la verdad de Dios. Es lo mismo que pasa con la profecía. Todo lo que se registra, no necesariamente es profético. Pero muchas de las cosas que se registran son proféticas, revelan el diseño, pero muchas cosas que están registradas no tienen nada que ver con lo profético, no revelan el diseño divino. Por ejemplo, las vagabunderías que todo hombre hizo en la Biblia, eso no tiene nada de profético, eso no es el diseño divino, pero está registrado en la Biblia como que aconteció para que sea de nuestro ejemplo, lo que no debemos hacer, pero en eso no hay ninguna revelación. Entonces, hay que ver todo lo que es la inspiración, es el registro verdadero de los hechos tal como acontecieron, eso es inspiración divina. Hombres inspirados por Dios registraron lo que Dios les dio que registrara, los hechos de Satanás, de los hombres, todo el mundo. Eso está registrado por inspiración. Entonces, toda la Biblia, toda es inspirada por Dios. El hecho de que sea inspirada no significa de que todo lo que Dios inspiró a escribir, que los hombres escribieran, sean la verdad de Dios, sino simplemente Dios les reveló qué fue lo que aconteció con Satanás. Por ejemplo, en Isaías 14,
o en Ezequiel 28, donde habla sobre Satanás. ¿Quién reveló eso al profeta Ezequiel o a Isaías? Dios. Dios le reveló a Isaías y a Ezequiel, en ambos casos, Ezequiel 28 y Isaías 14, le reveló lo que sucedió en la economía, o lo que llaman dispensación, eso es mal llamado, es una economía, una administración. En la administración angelical llamada el periodo prístino, cuando los ángeles, el hombre no existía, el periodo prístino angelical, que el hombre no existía todavía, ni idea, aconteció la caída de Keilel, de Lucifer. Y Dios se la revela a Isaías y se la revela a Ezequiel. ¿Qué hizo Dios? Inspiró a Isaías, inspiró a Ezequiel a escribir lo que él estaba revelando de algo que aconteció antes de la fundación del mundo. 65 millones de años atrás, pues es posible que sucedió eso o mucho más. Porque la gente dice que encuentran muestras en esta tierra de hace 65 millones de años de cosas que hubo aquí. Claro, porque dentro del contexto bíblico, en Jeremías 4:23, dice que Lucifer era rey sobre la tierra. Ahí está, en Jeremías 4:23. Dirigió una generación de gente, una sociedad. Eso lo dice la escritura, no yo. Y de ahí es donde supuestamente vienen los demonios, todos esos seres que murieron, son seres incorpóreos, quedaron sin cuerpos. De ahí es donde viene la cuestión de dónde vienen los demonios, porque los demonios, los caídos no son lo mismo. Los seres caídos tienen su propio cuerpo, los demonios son incorpóreos. Un demonio te puede poseer, un ángel no, porque un ángel tiene su propio cuerpo. Para poderte poseer, tiene que salirse de su cuerpo, de actuar su propia morada, como dice Judas en su epístola. Pero ese es el tema de monología, angelología, no me quiero meter por ahí, porque quizás te confunda más de lo que quiero enseñarte la verdad. Entonces, antes de la fundación del mundo, Lucifer comete iniquidad, no pecado, iniquidad. Y Dios le revela a Isaías la iniquidad y la maldad de ¿quién? De Lucifer, que cometió y cómo cayó. ¿Dónde estaba Isaías cuando eso sucedió? No portaba por todo aquello, pues eso hacía millones y millones de años. Pero Dios se lo revela. Entonces, Isaías, por inspiración de Dios, escribe los hechos de aquel ser llamado arcángel Lucifer o Keilel, la rebelión que hubo, lo que cometió, eso es escrito por inspiración. Entonces, como Dios lo inspiró a Isaías a escribir eso que está escrito es verdad, porque Dios se lo reveló a Isaías. Es verdad que eso aconteció. Ahora, lo que aconteció es la caída de Lucifer y todo lo malo que hizo, como quiso subir al trono de Dios y derrocar a Dios y me sentaré en el lugar del norte del trono, ¿sabes? Tratando de dar un golpe de estado, por decirlo de esa manera. Eso todo está revelado ahí. Ahora, eso fue escrito por inspiración. Dios lo revela a Isaías y a Ezequiel por inspiración. Y se narra la historia y se registra. Ahora, esa historia que está registrada es sobre la iniquidad de Adán. ¿Qué hay ahí? Hay una verdad registrada de lo que Lucifer hizo. Se registró el hecho punible para que Dios juzgara a Lucifer por causa de iniquidad. Y eso está registrado ahí. Ahora, ¿ese registro tiene alguna verdad de Dios? No, ahí no está la verdad de Dios. Ahí está la revelación de la verdad de lo que sucedió. Dios está registrando lo que sucedió. Y eso que sucedió, Dios dice que eso es verdad que sucedió. Entonces el registro es de que sucedió y que es verdad que sucedió. Pero dentro de ese pasaje de lo que hizo Lucifer, que es Satanás ahora, pues no hay ninguna verdad. Todo lo contrario, lo que hay un espíritu de engaño en toda esa revelación, que fue lo que Keilel hizo. Cómo engañó a los ángeles, cómo hizo. Todo eso está registrado ahí. Es verdad que sucedió. Pero no es la verdad de Dios que eso haya sucedido, porque eso no contiene la verdad de Dios. Eso contiene el relato de Dios sobre lo que hizo Lucifer, y es verdad que lo hizo. Es verdad que lo hizo, pero no es la verdad de Dios lo que hizo. Hay una reunión, por ejemplo, en tu congregación, y una secretaria toma las minutas de todo lo que se dice, igual que en un tribunal, se registra todo lo que se dice. Entonces, la hermana que está tomando las minutas dice, el doctor Ore Porras dijo, en medio de la reunión, se levantó y dijo, yo voy a hacer un sancocho de patica de pescado. Y todo el mundo se rió y nos pareció muy gracioso. Entonces,
En el registro que ella hizo aparece que yo dije que yo iba a hacer un sancocho de pescado. La pregunta que yo te hago, ¿es verdad que yo dije eso? Sí, es verdad que yo dije que iba a hacer un sancocho de patica de pescado. ¿Es verdad que lo dije o no? Sí, es verdad. Ahora te pregunto, ¿es verdad lo que yo dije? Es verdad que lo dije, pero es verdad lo que yo dije. Puedo hacer un sancocho de patica de pescado. Existen pescados con patas. Entonces, es verdad que lo dije, pero no es verdad lo que dije. Por eso la gente se rió, porque cómo hace un sancocho de patica de pescado si los pescados no tienen patas. Entonces, es verdad que lo dije, pero no es verdad lo que dije. Es lo mismo que pasa con Lucifer. Es verdad que lo dijo, sí, pero no es verdad lo que dijo. Entonces, la Biblia, la inspiración te registra todos los hechos tal como acontecieron y todo lo que está en la Biblia es verdadero. Lo único que es verdad es lo que sale por la boca de Dios, que es la revelación. Entonces, viene ahora la parte de la revelación, es la develación, develar, quitar el velo en un mundo espiritual a grandes verdades divinas que el hombre no puede conocer sino por revelación del Espíritu Santo. Esa es revelación. Dios se le reveló a Jeremías, a Isaías, a Daniel, se le reveló, o sea, quitó el velo y se comunicó directamente con esa revelación y le dio una verdad, una sabiduría. Eso es revelar, quitar el velo a lo que está desconocido para el hombre. Dice en Deuteronomio 29 dice, las cosas reveladas pertenecen a Dios, pero las no reveladas pertenecen a Dios. ¿Qué significa? Las cosas reveladas pertenecen al hombre, que Dios le quita el velo y nos las enseña, nos las da para que las conozcamos. Pero hay cosas que no les quita el velo y no son para nosotros, no son reveladas. Uno se pone a preguntarse a veces cosas acerca de Dios que no son reveladas. Entonces, ¿para qué pregunta eso? ¿Qué sucedió con yo no sé cuándo, no sé dónde? ¿Está en la Biblia revelado? No. Entonces, si no está revelado en la Biblia, no te mates en buscar, porque eso no está revelado para los hombres. Entonces, la revelación es cuando Dios te quita el velo en el mundo espiritual, te quita el velo para que veas grandes verdades y principios que Dios te está revelando, pero solamente cuando Él te quita el velo, te la devela, te quita el velo y te la muestra. ¿Y qué es iluminación? Inspiración, revelación, iluminación. Cuando Dios te inspira por revelación y te da una iluminación de lo que te reveló por inspiración. ¿Y esa iluminación qué es? Esa iluminación es que Dios te revela cuál es el significado y la aplicación de lo que Él te reveló por inspiración. La iluminación es entender qué hacer con lo que te inspiró y te reveló. Dios te iluminó qué hacer con lo que te reveló y te dio por inspiración. Es lo que pasa con la tribu de Isaacar. Era entendida en los tiempos y sabía lo que tenía que hacer. O sea, tenían inspiración, revelación e iluminación. Entonces, hablar de profecía bíblica y no tomar en cuenta inspiración, revelación e iluminación, no llegamos a ningún sitio. ¿Qué es la profecía bíblica? Básicamente es la revelación o develación, develar, quitar el velo, revelar, divina del diseño y del plan del Eterno para con el hombre. Dentro de la palabra profética, o dentro de la profecía, perdón, dentro de la profecía escribí, pero lo escribí hace un momentico, dentro de la profecía bíblica no solo tenemos revelado el plan de Dios para la tierra y para el hombre, sino que también dentro de la profecía bíblica nos devela el gran plan luciferiano de querer tomar control absoluto del gobierno de la tierra y del mundo. Eso lo revela la profecía bíblica. Tercero, también nos revela el desarrollo de todo lo profético, o sea, de todo el diseño para el hombre y para su eternidad, nos lo revela. Entonces, teniendo esos tres conceptos claros, termino diciéndote esto. ¿Qué es entonces la base de la profecía bíblica? ¿Qué es entonces la base de la profecía bíblica? En la revelación, la profecía bíblica es la revelación del plan. Mire, hermano, esto es curiosísimo, porque yo no sabía ni que iba a hablar de esto. Y le soy sincero delante de Dios. 15, 20 minutos antes me puse a escribir todo esto. Todo esto lo escribí como en 15 minutos. Dije, Señor, quiero hablar sobre esto. Tú me estás inspirando, pero ayúdame. Empecé a escribir todo. Por eso que está así medio borroso y tengo que leerlo con cuidado porque lo escribí como Dios me lo dio. Déjame tomarme un poquito de agua para terminar. ¿Qué es entonces la base de la profecía bíblica? ¿Qué es? Pues yo le dije aquí que la profecía bíblica, ¿verdad? Básicamente es la revelación divina del diseño y del plan eterno para con el hombre y el mundo y la tierra. ¿Ve? Esa es la profecía. La profecía bíblica básicamente es la revelación. Ahora, ¿qué es entonces la base
de la profecía bíblica. ¿Qué es eso? Bueno, ¿qué es eso de la base de la profecía bíblica? Usted lo explicó ahí que es la revelación divina del diseño, pero ¿qué es la base? Explíqueme esa base. Bueno, la base de la profecía bíblica es la revelación, esa base que yo estoy dando, es la revelación del plan de Dios, del Padre Eterno, para sus hijos. Desde su creación, desde que creó al hombre, la caída, la redención, ¿verdad? La revelación de su reino en la tierra y para el hombre, y para su eternidad con un nuevo cielo y una nueva tierra. Eso abarca toda la revelación básica del plan divino, del profético. ¿Por qué es importante? Ya te contesté esa pregunta. ¿Qué es entonces la base de la profecía bíblica? Todo ese plan que Dios tiene divino para el hombre y para su eternidad. ¿Por qué es importante conocer la profecía bíblica? Te voy a dar 4 puntos. ¿Qué hora es? 1 hora tengo ya hablando y 55 segundos. ¡Wow! ¿Por qué es importante conocer la profecía bíblica? Cuando digo profecía, estoy hablando de algo que es profético, el diseño bíblico. No saber el futuro, sino conocer la revelación divina sobre su plan y su diseño divino para el hombre. No es el futuro. Hablar de profecía bíblica no es hablar del futuro. Hablar de profecía bíblica es hablar del diseño divino para el hombre. ¿Entendido? ¿Por qué es importante conocer la profecía bíblica o el diseño profético de Dios? Primero, vete a Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Esto, les repito, esto lo hice muy rápidamente, a grosso modo ahí como pude, porque fue lo que vino a mí por el Espíritu de Dios y lo tuve que escribir rápido. Acá en la primera razón por la cual debes conocer la profecía bíblica nos revela el amor del Padre hacia sus hijos y cómo Él a través de la profecía bíblica nos bendice. La profecía bíblica tiene el propósito de bendecir tu vida. Eso es lo primero que tiene la profecía bíblica. Mire, este mensaje, esto es una cosa que yo mismo estoy sorprendido, perdóneme que le diga eso, no estoy alardeando de nada, sino que me llama la impresión lo que yo escribía, y pues yo lo escribí bajo la inspiración divina. Y ahora que lo estoy leyendo digo, wow, o sea, cómo vino eso todo así como un torrente por el Espíritu. Fíjese, lo primero que hace, porque es importante conocer la profecía bíblica, es importante conocer la profecía bíblica porque nos revela su amor a través de la profecía bíblica, su amor, su diseño, su amor, su plan, para con, ¿verdad? Del Padre para con nosotros, sus hijos. Y la razón de revelarnos ese plan profético no es otra sino bendecirnos. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 1. Esto es impresionante lo que dice este libro. Yo lo he leído muchas veces este libro. Mira lo que dice. Capítulo 1 de Apocalipsis, versículo, contestando esa primera pregunta, capítulo 1, versículo 1. Revelación de Jesús el Mesías. Escuche, mire cómo comienza. Revelación o develación de lo espiritual. Se devela. Develación de la sabiduría. Revelar o develar es lo mismo. Cuando algo se revela es porque se develó. Se le quitó el velo para que lo veas. Entonces, revelación de Jesús. ¿De quién? De Jesús el Mesías. Esta es la revelación. Todo Apocalipsis es la revelación de Yeshua, del plan divino. Eso es Apocalipsis. ¿Qué es el libro de Apocalipsis? La develación, quitarle el velo a todo el plan divino para que el hombre lo conozca. ¿Qué es el libro de Apocalipsis? Es la revelación de Jesús el Mesías. Él como rey se revela y te devela todo el plan para la humanidad. Revelación de Jesús el Mesías que Dios le dio, el Padre se la dio al Hijo, como el Hijo del Hombre, a Jesús, para manifestar a sus siervos, estos son los profetas, los receptores de la profecía que somos nosotros, para manifestar a sus siervos para manifestar a sus siervos plural. Porque utiliza la palabra siervos porque en ese caso es uno que le sirve a él, en ese sentido. Nosotros somos hijos de Dios, pero cuando decimos que somos un siervo, hay que tener cuidado, porque un siervo es uno que es desheredado, uno que no tiene herencia, eso es un siervo. Por eso Jesús dijo, no llaméis siervo vuestro a nadie. Jesús dijo, vosotros, yo nos llamaré siervos, porque ustedes ahora son hijos. Ya yo nos llamaré más siervos, porque un siervo no sabe lo que hace su Señor. Entonces hay que tener cuidado con la palabra siervo, porque si indica servidumbre, no. Aquí siervo significa uno
que se tradujo mal, porque la palabra doulos significa siervos en griego, pero en este caso significa ese esclavo. En todo Nuevo Testamento, cuando Pablo dice yo siervo del Señor, no, siervo no esclavo, porque la palabra esclavo es uno que ha sido comprado por precio y le pertenece al Señor, y por la ley de adopción fue hecho hijo. Pero si dijera siervo, un siervo no hereda, entonces está mal traducida la palabra. Cada vez que dice doulos no es siervo, porque eso puede significar dos cosas, pero debe ser esclavo, porque fuimos comprados por precio. Un siervo no sabe lo que hace su señor, y un siervo es un asalariado. Un esclavo fue comprado y le pertenece al dueño. En el caso nuestro, fuimos comprados por precio de sangre. Entonces aquí debería ser que le revela al Mesías que el Padre le dio a Yeshua, le dio para manifestar a sus esclavos, o sea, a los que él redimió y ahora lo hizo sus hijos, porque son esclavos comprados por precio de sangre. Lo que debe suceder en breve, y declaró, declaró toda esta verdad, toda esta revelación, por medio de su ángel a su siervo Juan, aquel que iba a servir la palabra, no de esclavitud ni de servidumbre, sino porque nosotros somos hijos de Dios, pero servimos a los hombres. Yo soy hijo de Dios, pero mi función es servir. Esa no es mi identidad no es de siervo, sino de hijo, pero mi función es servir. Tiene que ver la diferencia. Segundo, el cual dio testimonio de la palabra de Dios, hablando revelación del Mesías que le dio para manifestar a sus siervos lo que debe suceder en breve, y la declaró Yeshua, el ángel a través vino de parte de Yeshua, la declaró enviándola por medio de su ángel, porque se le apareció el mismo Señor a Juan, de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios. Ese ángel dio testimonio de la palabra de Dios, de Jesús el Mesías, y de cuanto vio. Versículo 3. Bendecido, dice bienaventurado, muy mala traducción, porque bienaventuranza era una diosa del mundo griego. La diosa buenaventuranza o bienaventuranza. No es buenaventura, es bendecido, no bienaventurado, sino bendecido es la palabra correcta. Yo siempre tacho estas palabras porque estas son dioses paganos. Aquí es bendecido el que lee y los que oyen las palabras de la profecía. ¿Qué somos? Cuando escuchamos la palabra de la profecía, somos bendecidos y guardan las cosas en ella escritas. Son para guardarlas, o sea, para observarlas, para ponerlas en función, no guardarlas de engavetarlas, sino guardarlas de observarlas, de obedecerlas, porque el tiempo está cerca. Entonces, ¿para qué se nos dio esta profecía? Para que fuéramos bendecidos y para que las ejecutáramos, las guardáramos, las pusiéramos en acción, porque el tiempo estaba cerca. Entonces, lo primero es que la profecía bíblica siempre viene para bendecirnos. Es por eso que quien enseña escatología sin la revelación divina no están bendiciendo a la gente, le están creando terror a la gente. Toda la profecía dice que viene esto, que viene lo otro. Entonces lo que hacen es alterar los nervios a la gente, ponerlos ansiosos, los ponen, a las personas te ponen muy, ¿cómo se dice esa palabra? Estamos incertidumbre. La profecía bíblica mal explicada trae una incertidumbre tremenda, un miedo, un terror en los hijos de Dios. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué vendrá? ¿Y qué no vendrá? Eso no es profecía bíblica. La profecía bíblica cuando viene te bendice, te trae paz. Sabes lo que va a acontecer, sabes cómo va a acontecer. El que ministra la palabra profética trae paz al pueblo y lo bendice. No le crea un estado de incertidumbre, ni de zozobra, ni de miedo, ni de terror. O sea, es totalmente contrario a la palabra. Por eso es que cuando el ángel se le aparecía a cualquier profeta, lo primero que decía, no temas, no temas, tranquilo, que vengo a bendecirte, no te asustes, no temas, tranquilo, que vengo a traerte un mensaje de parte del Señor, una bendición. Entonces la profecía bíblica nos revela el amor del Padre a sus hijos. Somos bendecidos, según Apocalipsis 1:1. Entonces la profecía viene para bendecirnos. ¿Para qué viene? ¿Para qué nos imparte y nos quiere que conozcamos la profecía? Para que seamos bendecidos. Segundo, la profecía bíblica, dame un segundito, dime. Ok, dame 5 minuticos. Gracias. Perdón, que es que tengo otra cosita que hacer, mi esposa me está avisando. Segundo, tengo 5 minutos para terminar. Dios, Padre bendito. Lo que es el oficio era tantas cosas que uno tiene pendientes, pero hay que echar para adelante, hermano. Segundo punto sobre la profecía bíblica que nos revela.
nos mantiene en una comunicación constante y precisa de lo que ha de acontecer. La profecía es importante, la profecía bíblica, no ese montón de disparate que anda diciendo la gente, sino lo que revela la profecía bíblica, o sea, el diseño divino. Viene para mantenernos en comunicación constante y precisa de lo que ha de acontecer. ¿Por qué? Porque cuando se te revela el diseño, no es que te está revelando el futuro, sino que te está revelando el plan divino, ahora, tiempo presente, de lo que tú debes hacer ahora, porque el futuro no existe. Lo que tú hagas ahora proféticamente es lo que determina lo que tú llamas futuro. Tus acciones del presente determinan lo que va a suceder en lo que tú llamas hoy futuro. Pero como Dios lo ve todo a una misma vez, lo natural y lo espiritual lo ve en una misma dimensión, lo presente, pasado y futuro lo ve en una misma dimensión, entonces tenemos que empezar a mirar las cosas como Dios las ve y eso no es fácil. Por eso te digo que nos mantiene en una comunicación constante la profecía bíblica precisa de lo que ha de acontecer. Amós 3:7. Observa este versículo, que es la base para yo decirte esto que te acabo de decir ahora. Váyase al libro al profeta Amós. Malaquías, vamos para atrás, Zacarías, un poquito más para atrás, Ageo, un poquito más para atrás, Sofonías, Habacuc, Nahum y Miqueas, Jonás, ¿para dónde se me metió este hombre? Amós, Abdías y Amós. Imagínense, Amós está después creo que de Oseas, si no me equivoco, me vine de allá para acá. Sí, después después de Joel. Ok, Amós. Amós capítulo 3. Vamos a ver qué dice aquí. Yo les estoy explicando, les estoy contestando la pregunta que. 2. Nos mantiene en comunicación constante, precisa de lo que ha de acontecer. ¿Cómo sucede eso? Que Dios nos mantiene en comunicación constante y precisa de lo que debemos hacer. Lo dice en Amós 3:7. Mire lo que dice. Preste atención. Así Adonai Yahvé, Jehová, escuche, no hará nada. ¿Qué significa no hacer nada? Nada es nada. No va a mover un dedo. Sin revelar su plan a sus siervos los profetas. ¿Estás oyendo eso? Mucha gente le cuesta mucho entender esto. Jehová Dios, el Eterno, el Soberano, dice que Él no hará nada en esta tierra sin antes revelárselo a sus siervos, los profetas. Qué tremendo palo le damos nosotros a la religión. Quiere decir que cuando habla del levantamiento del pueblo de Dios, que lo llaman iglesia, el arrebatamiento en Mateo 27:36, nadie sabrá ni sabe cuándo tendré, tal, qué sé yo, de la venida, sino solo mi Padre, ni los ángeles, nadie sabe cuándo es, solo mi Padre. Bien, solo el Padre. Pero después, ¿qué dice el versículo 37? Porque eso será como en los tiempos de Noé. ¿Y qué pasó en los tiempos de Noé? El Padre era el que sabía cuándo venía el diluvio, y agarró y le habló a Moisés, a Noé, y le dijo, va a venir el diluvio así, 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 así. Y faltaba una semana para desatar el diluvio, y le volvió a hablar a Noé y le dijo, Noé, tienes una semana, 7 días exactamente, y le explicó, vas a hacer esto, y le volvió a hablar. Porque nada hará el Señor en la tierra si antes no se lo revela a sus siervos los profetas. Entonces, ¿cómo queda eso de que nadie sabe el día que el Señor vendrá? ¿Será que hay una mala interpretación del verbo saber en griego? Claro que sí. Porque ahí el verbo saber, nadie sabe, significa nadie que no tenga que saber va a saberlo. Solo aquellos que son hijos de Dios, a quien el Padre los llama sus profetas y a quien Él les va a revelar, como le reveló a Noé, cuándo iba a ser el diluvio y el día que tenía que cerrar esa puerta y cuándo iba a ser. Y le dijo todo lo que iba a hacer y le dijo, ese día va a ser. Y ese día, cuando Dios le dijo que iba a ser, así fue. Dios nunca hace nada sin antes comunicarle a sus siervos los profetas lo que va a hacer. Entonces creo que el texto de Mateo 24:36 está muy mal traducido. ¿Sabe el Señor? ¿Sé yo cuándo viene el Señor? Sí, la Biblia lo dice. ¿Qué le dijo él a los judíos de su época? Jesús, su ministerio. ¿Cómo ustedes no disciernen los tiempos? Ven una nube que viene, ya viene el invierno, ven el sol, bueno, el verano. Disciernen los tiempos. ¿Cómo no pudieron discernir el tiempo de mi venida? ¿Qué les estaba diciendo? La palabra revelada en el libro de Daniel, por ejemplo, capítulo 9, versículo 24 al 27, revelaba exactamente cuándo él vendría. Daba hasta las fechas.
Cuando Ciro firme el edicto, a contar de ahí van a contar 490 años. Y entonces te empieza a explicar, los primeros 7 semanas serán 49 años que se reconstruirán los muros, después vendrán 62 semanas de años hasta la muerte del Mesías, y luego la última semana, entonces vendrá el Mesías. Estaba todo calculadito, preciso. Si tú cuentas desde el tiempo del edicto hasta el tiempo que viene Jesús, te dice hasta el día y la hora que iba a llegar y a la hora que iba a morir en el Calvario, porque estaba revelado. ¿Cómo ustedes no supieron eso? Ahora viene y nos dice a nosotros, falta una semana. De esos 70 semanas de años, que llaman 7 años, falta una semana, la última semana. ¿Y qué dice él? Y dice Pablo dice, bueno, el Señor va a venir cuando suene la final trompeta. ¿Y cuando suena la final trompeta en la tierra de la festividad de Yom Teruah, para iniciar Yom Teruah, las 3 últimas convocatorias? ¿Cuándo? Bueno, en el 6º mes de Elul se toca la trompeta todos los días, y el último día del mes de Elul no se toca, y luego el 1 de Tirre se toca la trompeta final, y ahí viene el Señor. Eso lo dijo Pablo, no yo. Entonces, ¿cuándo viene el Señor? En el 7º año de la semana 70 de miel, en el 1 de Tirri, en la venida del Señor para levantar su iglesia. Punto. Usted ve cómo esta cuestión de la profecía del mundo se ha metido en la iglesia, y todo el mundo anda enredado porque creen que tienen que consultar a un brujo, no sé, a Nostradamus, será que van a consultar ahora, porque tiene la bolita aquella que él tenía. Eso es pura mentira, todo eso de Nostradamus, hermano. Nostradamus es un tipo que estaba totalmente loco, tostado, y toda esa profecía, eso fue añadida después. Lo que él escribió no tiene nada que ver con lo que dice la gente que él dijo, y le colocan que supuesto, que supo lo otro. Falso, de toda falsedad. Dios Padre no hace nada en esta tierra si antes nos revela a nosotros. Lo dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Se lo leo rapidito para que tenga una base bíblica, para que pueda sostener lo que yo le estoy diciendo, mi hermano. Aquí en 1 Tesalonicenses se lo digo rapidito, pero lo más rápido que yo pueda, porque mi esposa me está llamando y tengo cosas que hacer. Capítulo 5, pero acerca de los tiempos y las ocasiones, el esman en hebreo y los moedim, no cronos y kairos. No me utilicé ese término griego, porque eso no tiene nada que ver con Biblia. Son términos griegos. Aquí está hablando del esman, tiempo medible, y está hablando del kairos. El kairos está hablando de los moedim, las 7 convocatorias santas que especifican, y ahí estoy hablando de Yom Teruah, que especifican todos los eventos proféticos que se van a desarrollar. ¿Por qué? Porque esas 7 convocatorias de Levítico 23 es el marco profético de los eventos en la línea profética de Dios, de los hechos que van a acontecer. Está clarito, desde acá hasta acá, todo está claro, día, fecha y hora. Entonces, ¿qué dice? Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, o sea, del esman, tiempo medible, y de los moedim, de los tiempos específicos, hermanos, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros sabéis exactamente que el día del Señor, el gran día del Señor, aquí está hablando del gran día, está hablando de Yom Teruah, de Yom Kippur, está hablando del gran día del Señor, está hablando de Yom Kippur, porque es la final trompeta. La última trompeta es el 1 de Tirri, que es la trompeta de Yom Teruah, esa es la última trompeta, pero la gran trompeta, el día del Señor, es el 10 de Tirri, que es la gran trompeta. Son 2 trompetas diferentes. Entonces dice, porque el día del Señor, o sea, la gran trompeta, está hablando de Yom Kippur, el 10 de Tirri, porque el día del Señor no viene así como un ladrón en la noche, no viene así como un ladrón en la noche, o viene así como un ladrón en la noche. Dice, viene así como un ladrón en la noche. ¿Por qué dice viene como un ladrón en la noche? Y para nosotros no viene como un ladrón en la noche, es lo que estoy tratando de remarcar. Porque viene así como un ladrón en la noche, pero es una expresión para el mundo, porque es juicio para el mundo. Pero ¿qué dice Pablo? Él dice, porque viene así como ladrón en la noche. ¿Para quién viene así como ladrón en la noche? Mira lo que dice. Cuando digan paz y seguridad, que es el tiempo cuando comienza la tribulación, entonces el dolor, como el dolor a la que está de parto vendrá sobre ellos, sobre el mundo, destrucción repentina, y no escaparán. Pero vosotros, tú y yo, pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Eso no va a venir con nosotros. Ese ladrón en la noche no es para nosotros, es para el mundo. ¿Por qué? Porque el Señor no nos va a sorprender como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche es para el mundo. No, nosotros somos hijos. A nosotros nos avisa todo lo que va a acontecer. Entonces, pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como un ladrón. Tú no estás en tinieblas, no te puedes sorprender como un ladrón ese día. ¿Por qué? Porque tú vienes con el Señor. El día de la gran juicio sobre esta tierra, el día del Señor, venimos con Él sobre el monte de los olivos. Aquí no está hablando del arrebatamiento, está hablando del gran día del Señor. Y venimos con Él, entonces no nos va a sorprender. Porque si venimos con Él, ¿cómo nos va a sorprender? Nosotros venimos a sorprender al mundo con el Señor.
Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Y por qué? Bueno, observa, no durmamos pues como los demás, el mundo, sino velemos y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero vosotros, tú y yo, nosotros, no somos, que somos del día, de la luz, seamos sobrios, vistiéndonos la coraza de fe y de amor como yelmo la esperanza de salvación, porque Dios no nos ha destinado para la ira. Dios nos ha destinado para la ira. O sea, el juicio que va a venir es sobre el mundo, no sobre nosotros. Ah, no, pero es que Dios nos va a arrebatar para que no recibamos el juicio. No, cuando Dios tiró el juicio sobre Egipto, Israel estaba en Goshen, estaba en Egipto. Y él dijo, ni un solo perro le ladrará a mi pueblo, Éxodo 11:6. Hubo gran clamor en Egipto, gran tribulación, pero yo hice diferencia, dice el versículo 7 de Éxodo 11, entre Egipto y mi pueblo, y ni un perro le ladrará a mi pueblo. Nada le pasó a su pueblo. Así es lo mismo ahora. Pero Dios no nos ha destinado para la ira, sino para alcanzar salvación. Nosotros somos salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya que estemos despiertos, o sea, vivos, o que durmamos, que hayamos partido de esta tierra, vivamos juntamente con Él, por lo cual exhortados unos a otros, edificados el uno al otro, también como también lo hacéis. Entonces, habla de eso. Entonces, ahí te muestro claramente que nos mantiene en una comunicación constante. Antes de hacer algo, primero nos lo revela. Eso es algo que tienes que derrumbar esa mentira que se ha perpetuado de que no sabemos nada, de que Dios tiene unos secretos por ahí escondidos y hace cosas en esta tierra que nosotros no sabemos. Eso es falso de toda falsedad. Dios no hace nada en la tierra sin antes hablar con sus siervos, con sus hijos y a quienes Él tiene aquí como representantes y embajadores. Un presidente no hace nada en un país sin antes se lo comunique el embajador que puso. ¿Cómo es eso? Entonces, está clarito. Tercero, ¿por qué es importante la profecía? Para que seamos entendidos en los tiempos y sepamos lo que hemos de hacer. Eso está ahí en Primera de Crónicas 12:32. Primera de Crónicas 12:32 te lo dice claramente, que la gente de la tribu de Isaacar era entendida en los tiempos y sabían lo que tenía que hacer. Quiere decir que cuando nosotros somos entendidos en los tiempos por el Espíritu de Dios, y comprendemos lo que está pasando, comprendemos los moedín, cada convocatoria qué es, cómo es, no practicamos judaísmo porque celebremos las convocatorias, no tiene nada que ver con judaísmo eso, tiene que ver con la revelación profética. Entonces, yo que te puse aquí que la tercera cuestión importante sobre la profecía bíblica es para que seamos entendidos en los tiempos y sepamos lo que tenemos que hacer. Un hombre de Dios que hoy día no tenga revelación del tiempo en que estamos, estoy hablando de las convocatorias, ya pasaron 4 convocatorias hasta Shavuot, lo que llaman Pentecostés, Shavuot, la fiesta de la semana, y ahora estamos en las convocatorias que llaman de otoño, que viene Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot, que son las 3 que vienen a cumplirse. Entonces nosotros tenemos que tener lectura de los tiempos que el Señor marcó profético. Ese es el marco de línea de tiempo profética de Dios para nosotros. Entonces, ¿por qué tenemos que andar asustados de qué está pasando cuando el Señor nos dice cuándo van a pasar las cosas? El mundo no sabe, está en oscuridad tiniebla, pero nosotros somos de la luz. Y Él no hace nada si no se lo revela a sus siervos los profetas. Entonces, tenemos que ser como la tribu de Isaacar y no como los judíos del tiempo de Yeshua, que no entendieron que Él estaba ahí. Y eso que el Talmud de Jerusalén y el Talmud de Babilonia revelan ahí, porque los seyes, los sabios de tiempo antiguo, en el Talmud y en los 2 Talmud que existen más grandes, el de Jerusalén y el de Babilonia, registra que el Mesías vendría ante la destrucción del segundo templo, porque cuando ellos sacaron el conteo desde la salida de Babilonia, en el tiempo de que Ciro firmó el edicto, y luego cuando vino el próximo rey fue cuando lo soltaron, ¿verdad? Lo soltaron, y desde esa fecha que salen de Babilonia, comienza el conteo, y ese conteo da exactamente hasta el tiempo que Yeshua muere en el Calvario. Día, fecha y hora, todo, porque ¿cómo se llama? Eran 70 semanas de años. 70 semanas de años, 7 por 7 de 41 de 490 años. Entonces tú sumas los 49 años para la reconstrucción del templo, de las murallas de Jerusalén, 49 años, y luego de ahí 62 años para la venida del Mesías, la muerte. Entonces son 483 años hasta la muerte del Mesías.
Tú contabas 483 años desde la firma del edicto hasta la muerte de Yeshua y da completico. Entonces el Señor dice, ¿cómo es que ustedes no conocen los tiempos si todo eso está marcado? Igual pasa ahora, ¿cómo es que no sabemos cuándo el Señor viene? El enemigo trata con ese mensaje que tiró, ese libro que tiró Samuel Lacunza, el arrebatamiento de la iglesia, pretribulación. Eso está fuera del conteo de Dios, eso es falsedad, eso es una falsedad de toda falsedad, de que hay un arrebatamiento pretribulación. Eso no cuadra por ningún lado. ¿Por qué? Porque te doy una palabra sencilla. No solamente el conteo, dice que los muertos en Cristo, los que durmieron, resucitarán primero. Entonces no puede venir el Señor a arrebatar su iglesia hasta que no resuciten los muertos primero. Lo dice 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17. ¿Y dónde aparece la primera resurrección? En Apocalipsis capítulo 20, versículo 5. Dice, y esta es la primera resurrección. 25 aparece la primera resurrección. Y después eso viene el tribunal de Cristo. Ahí está clarito. Entonces, ¿por qué pone este hombre católico romano, pone el arrebatamiento de la iglesia pretribulación? Porque él creó una doctrina que se llama la doctrina escapista, la llamo yo. La doctrina escapista. Y esa doctrina se la tragó la iglesia evangélica, pero es doctrina católica romana. Y todo pastor que tiene esa doctrina, cuando yo le explico esto, dice que yo estoy en falsa doctrina. ¿Quién está aquí en falsa doctrina? Uno que conoce la palabra. Yo te conozco la escritura. No hay un solo versículo bíblico, ni uno, que me diga a mí que la iglesia es arrebatada para tribulación. O el pueblo de Dios, que es como yo lo llamo. En ninguna parte de eso. Eso lo dijo Samuel Lacunza, un obispo, un cardenal católico romano chileno, hace 130, 140 años, cuando escribió la segunda venida del Señor y su majestad en gloria, algo así se llama. Búscalo. Tercero, somos entendidos los tiempos. Tercer beneficio. Y el último, ¿para qué el Señor se nos revela a través de la palabra profética? Para que conozcamos nuestro propósito de vida. Efesios 1:11. La razón por la cual nos revela todo el plan profético es porque dentro de ese plan profético él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y cuando se nos revela en el plan profético, la profecía nos muestra a ciencia cierta y por revelación el propósito de nuestra vida, en qué tiempo estamos y qué debemos hacer en cada tiempo. Revela el propósito. No puedo estar más porque ya, yo creo que dije 5 minutos, llevan como 10 y tengo que hacer varias cosas importantes que están atrasadas, muchas cosas atrasadas. Los bendigo, los quiero mucho. Un gran abrazo. Escríbame, por favor. Mi número es 786. Si no lo agarra ahora, pues vuelvo a poner el video y ahí lo pone al final y ahí lo estoy repitiendo. Pero si hay alguien del ministerio que esté ahí, por favor, Luz o Alejandra o Amar, cualquiera que esté. Ponga mi teléfono ahí, 786-691-6601. 691-6601. Ese es mi número. Escríbame, diga, doctor Porra, añádame a su lista de difusión. Suscríbase al canal, por favor, se lo agradezco. Deme un like, por favor, si le gustó este mensaje y le parece interesante, deme un like y escríbame. A muchos no los saludo todo el tiempo porque les dice, bueno, pero es que yo no me conecto porque usted no me ve, usted no me mira. No, es que este canal, yo no puedo trabajar puedo leer algunas cosas, pero este canal es un canal de enseñanza. Cuando lo hago por Zoom es mejor. Pero usted conéctese y salúdeme. Yo muchas veces leo los saludos y ponga cualquier cosa, no hay problema. Pero recuérdense que a través de este canal no puedo tener mucho contacto con ustedes, no mucho, porque me concentro más en la enseñanza, en educarlo, en formarlo, que estar hablando mucho. A veces abro las puertas, ¿sí? Cuando doy preguntas y respuestas y la gente me hace, pero eso depende del día, ¿no? Así que sígase conectando, aparezca ahí, escríbame que usted se conectó, yo más tarde lo leo, o escríbame a mi celular por WhatsApp. Escríbame, llámeme, 786-691-6601. Muy buenas tardes, los bendigo a todos. Escríbame, por favor. Gracias por su apoyo financiero, por su ofrenda, su diezmo, por todo lo que hace por este ministerio. Se lo agradecemos y le agradecemos al Señor por darnos la oportunidad de servirle siempre. Cuídense mucho, los bendigo. Escríbame, por favor, a mi teléfono. Bye bye, chao, chao, que estén bien. Bendiciones a todos.